Hola, hoy nos vamos a referir a los movimientos de fondos bancarios. Habíamos hablado de los movimientos de fondos, los manejos del efectivo, y hoy vamos a hablar de otro de los temas que serán importantes dentro de una oficina, que es cuidar los movimientos de fondos bancarios. Todas las empresas, todas las personas físicas que tienen algún desempeño laboral, lo primero que hacen es ir a una institución bancaria a adquirir un paquete de servicios bancarios, servicios financieros, dentro de los cuales se incluyen las cajas de ahorro y las cuentas corrientes. Obviamente que ha cambiado mucho el sistema bancario y muchas de las cuestiones que antes se hacían personalmente, hoy se hacen a través de los medios electrónicos. Pero todavía persiste y subsiste un instrumento muy importante que es el cheque. Y para ello, tenemos que hablar de que nosotros tenemos dos clases de cheques. Los cheques comunes, o sea que son una orden de pago contra el banco, que se emite en la fecha y que tiene 30 días para que venza ese cheque, o sea, tiene 30 días la persona que lo recibe para depositarlo, para pasarlo o para cobrarlo por ventanilla. Ese es el cheque común, pero también tenemos el cheque diferido. El cheque diferido tiene, con diferencia del cheque común, dos fechas. Una fecha de emisión y una fecha de cobro. Esto es para permitir lo que no se permite en el cheque común, que es diferir la fecha de cobro del mismo. Esa fecha del cheque diferido debe tener entre la fecha de emisión y la fecha de cobro una diferencia entre 1 y 360 días. O sea que ustedes verán que es un instrumento casi de generar préstamos para la empresa, porque esa empresa o esa persona puede emitir cheques datados, ¿sí?, que están autorizados por la ley y que genera que pueda hacer pagos en el futuro por cosas que reciba o que recibirá en el momento, ¿sí? Obviamente que para tener una chequera de pago diferido, comprenderán todos que hay que tener una carpeta, ¿sí?, prolija, y que demuestre que uno no va a cometer locura con esos cheques que puede emitir para el futuro sin respaldo, porque la plata deberá estar depositada en la fecha, ¿sí?, que es la fecha de cobro. Obviamente que también ese cheque diferido tendrá 30 días para ser cobrado después de pasada la fecha de cobro. Las cosas que nosotros tenemos que saber: es importantísimo que el cheque, no importa si es uno u otro, salga completo, o sea, con la fecha o las fechas, el importe en números y en letras, el portador, o sea, a quién está emitido el cheque, y también que el cheque esté firmado por él o los firmantes, ¿sí? Una de las cuestiones es que existen cuentas que cualquiera de los titulares puede firmar, y existen otras cuentas que dicen que 2 o más personas deben firmar ese cheque para que sea válido. Entonces hay que respetar, ¿sí?, las combinaciones de firmas para que ese cheque sea válido. A la vez, cuando tenemos algún error o pensamos que la confección del cheque tiene alguna cuestión que pueda ser rechazada por el banco,
detrás, en el anverso del cheque, se le pone con la fórmula otro si digo y se arregla ese cheque. Tengan en cuenta que para arreglar ese cheque, ¿sí?, tienen que firmar él o los firmantes que lo hicieron en la parte del cheque de adelante, ¿sí? No hay que cometer el error que si pueden firmar dos, uno firma adelante y después lo arregla otro. Se supone que el arreglo es en el mismo momento. Entonces, eso es lo que tengo que tener. Obviamente que muchas veces, operativamente, ¿sí?, o no tengo la orden, o sea, ¿a quién le voy a pagar? O no lo sé, o no tengo el importe correspondiente, y pasa que muchas veces esos cheques salen firmados, pero no están completos. Quien sea el responsable de emitir esos cheques, tiene que ser responsable de, en el mismo día, ¿sí?, se vayan completando esos datos de valores y también que se vayan completando los datos de a quién o en dónde se usó ese cheque. Tengan en cuenta que la mayoría de las empresas da los cheques completos, pero puede pasar que operativamente suceda lo que les acabo de decir. Entonces, hay que ser muy prolijo con el manejo de fondos bancarios. Hay que ser muy prolijo. Y si tengo que emitir algún cheque que no tenga todos los datos, tenemos que tomar una precaución, que es cruzarlo. ¿Qué significa? Dos rayas en el margen superior izquierdo, y eso significa que ese cheque solamente puede ser depositado en cuenta bancaria. Por lo menos evitamos que ese cheque sea robado y que nosotros tengamos que ir a hacer la denuncia por robado y que antes de eso, ¿sí?, alguien haya ido al banco a cobrar el cheque, lo haya completado y lo haya ido a hacer. Entonces, eso es que yo cruzo el cheque y ese cheque solamente debe ser depositado en una cuenta bancaria. Entonces, como hablamos de los resguardos que nosotros teníamos que tener para el manejo de efectivo, también tenemos que hablar del resguardo del manejo bancario de los fondos bancarios. Primero, ¿sí?, no debo quedarme sin cheque. Tengan en cuenta que nosotros tenemos que saber cuánto demora la institución bancaria en días hábiles en entregarnos una o más chequeras que pidamos. Debo entregar los cheques completos. Si no son completos, por lo menos cruzarlos para que no sean cobrados. Debo controlar a quienes le haya entregado los cheques que me traigan los recibos de pago, ¿sí?, o los comprobantes similares para que yo sepa que se efectuó el pago con ese cheque de la empresa. Importantísimo, debo cuidar esas chequeras para que nadie las pueda tocar, nadie se las pueda llevar, nadie las pueda sustraer. Debo manejar ciertas planillas para saber todos los cheques que han sido emitidos, pero que todavía no han sido presentados al cobro. Debo tener en cuenta los vencimientos de cada uno de los cheques comunes o diferidos de los días para contar con la plata necesaria para hacer frente a ellos. Debo saber que el impuesto a los débitos y créditos bancarios también es muy importante y que cada uno debe hacer el cálculo para no quedarme corto en los fondos que tengo en esa cuenta corriente para poder hacer frente o que la institución bancaria haga frente al pago de cada uno de los cheques que hemos emitido y que vencen en una fecha. Y, por último, debo saber hacer en forma correcta
las conciliaciones bancarias para que con la información de la empresa y la información del banco pueda conciliar esas cuentas, tema que es para otra charla, ¿sí? Poder conciliar y hacer, ¿sí?, que coincidan o verificar errores o diferencias que exista entre las registraciones de la empresa y las registraciones del banco que yo tengo como institución financiera, ¿sí? Esto es lo que yo tengo que saber, ¿sí?, en cuanto al manejo de fondos. Habíamos hablado del manejo de fondos en efectivo, ahora hablamos del manejo de fondos bancarios. Generalmente, ese auxiliar administrativo, ese empleado, manejará tanto el efectivo como los fondos bancarios. Nuevamente vuelvo a reiterar que es importantísimo darle mucha prioridad a la confección, a que estén completos, ¿sí?, y al seguimiento de cada uno de estos instrumentos para no tener problemas en el futuro, de tener problemas que, por ejemplo, ¿sí?, exceda el saldo que tengo en mi cuenta los cheques emitidos. Espero que esto les sirva para el manejo de fondos bancarios.